Listos. Otra vez, buenas tardes, buenos días muchachos, a todos. Gracias por venir. Soy Felipe Santos, licenciado en Física de la Universidad Distrital, docente del Colegio Técnico y Sistemas. Para el día de hoy, señoras y señores, vamos a tener la fortuna de ver física. Estamos en el mes 3, en la lección 6, clase 1 del mes 3, ¿listo? Pero en el orden ascendente vamos en la clase 6, ¿listos? Lección 6, clase 6. Vamos a ver física, trigonometría la vemos por la tarde. Listos. Entonces, clase 1 de física. Buenos días para todos otra vez, bienvenidos. Grabando la clase, sí señor. Bien, vamos a llenar hoy la asistencia de esta lección, ¿listos? Entonces vamos a dirigirnos a la asistencia, vista previa del cuestionario. Dice, las siglas del movimiento uniforme rectilíneo es MUR. El MUR. MUR, correcto. Enviar todo y terminar. Enviar todo y terminar. ¿Listos? ¿Listos? Volvemos a la clase. Y para hoy tenemos el glorioso tema de... Vamos a ver que cargue. Lección 6, física, ciclo 5, movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme, muchachos, es aquel que trata las primeras, la primera ley de Newton, ¿cierto? A partir de la primera ley de Newton, nosotros determinamos las ecuaciones que rigen el movimiento rectilíneo uniforme. Para este movimiento, nosotros nos movemos en dos dimensiones, en X o en Y. ¿Listos? Entonces, o nos movemos hacia la izquierda, derecha o hacia arriba o hacia abajo. Bien, entonces, permítanme. Movimiento rectilíneo uniforme. Bien, lo que trata de esto, muchachos, es cómo a partir de la primera ley de Newton nosotros hacemos física. Bien, tenemos la siguiente situación. Tenemos una carretera y encima de la carretera tenemos un vehículo. Vamos a hacer un carro. Listo, ahí está el carrito, ¿cierto? Bien. Según esta ley, la ley de Newton, muchachos, esa que está acá, esta. Dice que la suma de todas las fuerzas es igual a 0, ¿cierto? Y hay otra que me dice que cuando esto se está moviendo, pues ya no es 0, sino que es el producto de la masa por la
aceleración. ¿Pero qué es la aceleración? La aceleración es la segunda derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Sí? O sea, cómo varía la velocidad. Esa es la de acá. Podemos sacar entonces varias ecuaciones más. Pero entonces, sigamos. ¿Pero qué es la velocidad? La velocidad también es entonces una variación de posición. O sea que la velocidad es la variación de la posición con respecto al tiempo. ¿De acuerdo? Esto es lo mismo que esto. Arriba tenemos la variación de la velocidad con respecto, la segunda de la velocidad al cuadrado con respecto al tiempo. Abajo tenemos la derivada de la variación de la posición. ¿Ven cómo todo es lo mismo? Aquí está quieto. Aquí se está moviendo. Y como de acá pasamos a las ecuaciones de movimiento. Bien. Eso es como un abrebocas a lo que es el estudio de la cinemática. Bien. Entonces tengamos en cuenta aquí, por favor, qué variables hemos visto. Entonces, velocidad, tiempo y posición. Esas son mis variables extensivas del sistema, es decir, que son las variables que yo voy a calcular de vez en cuando me lo indique el ejercicio. Bien, y todo esto para determinar que X, control Z, para determinar ahorita las ecuaciones del movimiento. ¿Listos? Listo, nosotros vamos hasta las... Un momento que está cargando. Esperar. Bien, entonces ahora, ¿qué es lo que calculamos nosotros? Velocidad, tiempo y posición, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos un cuadro muy intuitivo para llegar a calcular todas esas cuestiones, ¿cierto? Entonces, nosotros primeramente, eh, arriba tenemos el de distancia. ¿Cierto? Aquí tenemos la distancia. Por este lado tenemos la velocidad.
velocidad y de este otro lado el tiempo. ¿Sí? Entonces aquí noten ustedes cómo hay una distribución de al momento de querer calcular una o la otra. Entonces cuando yo quiera calcular la velocidad y cuando yo quiera calcular el tiempo o la distancia, me paro yo en cada elemento y procedo a determinar mi variable. Es decir, señoras y señores, lo siguiente. Si yo quiero calcular la distancia, vengo aquí a la distancia, ¿cierto? Me paro aquí en distancia y me quedaría abajo velocidad por tiempo. Y si yo quiero calcular la velocidad, me queda en distancia sobre tiempo. Y si quiero calcular el tiempo, velocidad y velocidad. Vamos a hacer un análisis acá. Esto se hace a partir de un análisis dimensional. Ajá. Análisis de unidades. Bien. Tenemos lo siguiente. Entonces lo que vamos a hacer, señoras y señores, es lo siguiente. ¿Qué tenemos en la parte de arriba? Roseta. Pero borro este coso. ¿Listos? Aquí tenemos entonces, lo primero es velocidad. Entonces vamos a escribir acá, ¿cierto? Distancia. Distance. Distancia. Bien, distancia es igual entonces a velocidad por tiempo. Velocidad por tiempo. Bien. Entonces ahora vamos a analizar las unidades. Unidades de distancia, longitud. Entonces, unidades de distancia, longitud. Unidades de velocidad. Las velocidades, distancia sobre tiempo, ¿cierto? O sea, longitud, tiempo. Y el tiempo es en tiempo. ¿Listo? Bien, entonces noten ustedes que si cancelamos nosotros el tiempo de acá, ¿cierto?
Cancelamos ese tiempo con este, ¿cierto? Entonces nos queda unidades de longitud y longitud. O sea que dimensionalmente, longitud es igual a longitud. Entonces tiene sentido que esta fórmula de acá, de distancia igual a velocidad por tiempo, tenga sentido. O sea que D es igual a B por T. D es igual a B por T. ¿Listos? D es igual a B por T. Y todo porque esto me indica que lo estamos haciendo bien. Listo. Ahora la de velocidad. Entonces, velocidad, si me paro en velocidad, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Vamos a ver si ya cargó esto. Listo, velocidad es distancia sobre tiempo. Entonces vamos a hacerle el análisis dimensional, ¿cierto? O el de unidades. Entonces, la velocidad sabemos que es longitud sobre tiempo. Y las unidades de distancia son longitud. Y las unidades de tiempo es tiempo. O sea que nos damos cuenta que tiene sentido que la velocidad sea distancia sobre tiempo. ¿Listos? Bien. Entonces en ese orden de ideas, a traer esta ecuación de acá, para pegarla por acá, de que la velocidad es distancia sobre tiempo. ¿Listo? Listo, ya tenemos la de la distancia y la de la velocidad. Ahora tenemos que hacer la del tiempo. Bien, entonces, cuando queremos calcular el tiempo,
tiempo. Hacemos lo contrario, que es distancia sobre velocidad. ¿Y cómo hacemos el análisis de unidades de dimensión a dimensional? Vamos a ver. Pues sabemos que el tiempo es tiempo y distancia es longitud. Y las unidades de velocidad son longitud sobre tiempo, ¿cierto? A esto le ponemos un 1. Hacemos el producto de extremos y medios. Esto con este. Y esto con esto. Este por este y este por este. ¿Listos? Vamos a hacerlos. Entonces aquí arriba nos quedaría longitud por tiempo sobre longitud. Cancelamos, ¿qué cancelamos? Atención, cancelamos este. Con este y nos da que el tiempo es igual al tiempo. Y listo. Entonces ahora sí podemos decir, este estaba más larguito. Podemos decir ahora sí, en forma de ecuación, que T es igual a D sobre B. ¿De acuerdo? Entonces vamos a darle un colorcito a esto. Listo, hasta el momento dudas, preguntas, inquietudes, ¿de dónde sacamos esto? Entonces continuemos acá con nuestra presentación entonces. Permítame, yo actualizo acá la página, el computador. Listos, esto como abrebocas, ya vieron de dónde sacamos esto, dónde
cómo usar las fórmulas, cómo calcular la velocidad, cómo sacar la distancia. Bien, esperemos que esto está cargando. Voy a abrir otro acá. Listo, hasta el momento dudas, preguntas, inquietudes, muchachos, sobre cómo hemos sacado esto, de dónde sacamos las unidades, cómo hicimos. Hay que tener algo claro. Cuando nosotros trabajamos con las unidades de kilómetros por hora, metros sobre segundos, todas las unidades que tengamos en nuestros ejercicios tendremos que llevarlas a las unidades características del ejercicio. Por ejemplo, por ejemplo, el siguiente ejemplo. Listo, tenemos este carro a una velocidad no sé, de 45 kilómetros por hora, ¿cierto? Y va a recorrer una distancia, ¿cierto? No sé, por ahí cuánto. Digamos, 300 metros. Y la pregunta es, señoras y señores, calcular el tiempo. Bien, ¿cómo calculamos el tiempo, muchachos? Entonces, para calcular el tiempo usamos esta de acá. Distancia sobre velocidad, ¿cierto? Pero vamos a hacer el análisis dimensional. Cuando aparezcan estos cositos de acá, quiere decir que estamos haciendo análisis dimensional, ¿cierto? Entonces, ¿qué dimensión tiene la distancia? Metros. ¿Qué dimensión tiene la velocidad? Vamos a hacerlo así. Metros.
La velocidad tiene kilómetros hora. Hacemos productos de extremos y medios. Y nos da arriba nos da metros por hora. Metros por hora. Y abajo nos da kilómetros. ¿Podemos cancelar algo? Vea que esa distancia que tenemos ahí está en metros. Y abajo está en kilómetros. Es decir, que para que nosotros podamos cancelar esos metros con esos kilómetros, las unidades que estén ahí deben de estar en kilómetros. Note que si yo le coloco un kilómetro acá, ahora sí puedo cancelar ese kilómetro con kilómetro y el tiempo me va a dar finalmente en horas. Es decir, que estos 300 metros tengo que pasarlos a kilómetros. 300 metros a kilómetros son 0.3 kilómetros. ¿Cierto? ¿O no es cierto? Dividimos el número que está en 1000 metros, que vale un kilómetro. Ahora sí podemos hacer los cálculos, pero no con estos 300 metros, sino con estos 0.3 kilómetros. Ahora sí, mi velocidad al fin será de 0.3 kilómetros sobre 45 kilómetros por hora Esto lo meto en una calculadora para que me dé cuánto me tiene que dar. Entonces 0.3 dividido en 45 me da 0.006 horas, ¿cierto? ¿Cuántos son 0.006 horas? A ver, de horas a segundos. A ver cómo pasamos de horas a segundos. Multiplicamos el valor por 3600. Entonces, esto por 3600 son 24 segundos. O sea que este carro se tarda 24 segundos en recorrer 300 metros a 45 kilómetros por hora. Va volando, ¿no? Bien. Vamos a ver si ya se nos compuso esto. Sí, señor.
Entonces, hasta el momento, dudas, preguntas, inquietudes, fácil, ¿no? En lo único que hay que tener cuidado, mis estimados, es en cómo nosotros arreglamos las unidades de la velocidad, el tiempo y la distancia. Si queremos calcular los ejercicios, si queremos realizarlos, todas nuestras unidades tienen que ser en las mismas unidades del ejercicio. Por ejemplo, si estamos trabajando metros sobre segundos, la velocidad, la distancia tiene que estar en metros y el tiempo tiene que estar en segundos. Y así sucesivamente. Si trabajamos, por ejemplo, el tiempo en horas, eh, mi, mi distancia tiene que estar en kilómetros o en millas para poder trabajarlos, porque normalmente los sistemas de medición son metros sobre segundo, kilómetros por hora y millas por hora. Entonces tenemos que llevar todo a las mismas unidades. Bien. Y todo esto es gracias a que tenemos velocidad constante. Si nosotros tuviéramos una variación de la velocidad, por ejemplo, una aceleración, no podríamos trabajar con estas ecuaciones ni con este triangulito que tenemos nosotros acá. Bien. Entonces vamos a recordar todo lo que vimos acá, está en esta presentación. Todo el material que acabamos de ver está acá. Solamente que nosotros lo trabajamos en Excel, dimos un poquito más de introducción a ciertos temas y explicamos acá cómo a partir de un análisis dimensional podemos decir que esto es correcto. Si acá si acá hubiese una aceleración, no podríamos calcular esto. ¿Por qué? Porque este tiempo se daría al cuadrado. Y tiempo con tiempo al cuadrado me quedaría un tiempo, entonces la longitud me daría unidades de velocidad, entonces no tendría sentido. Por eso es que este es el movimiento rectilíneo uniforme que no tiene una variación de la velocidad, no hay aceleraciones por ningún lado. Es decir, que partimos de la primera ley de Newton, ¿cierto? Esta que está acá es mi segunda ley de Newton, pero la voy a dejar por aquí a un lado porque todavía no la vamos a utilizar. En el movimiento rectilíneo uniforme utilizamos esta de acá. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué tenemos de actividad. Tenemos un cuestionario para solucionar. Bien, vamos a solucionar este cuestionario. Dice, a partir de la gráfica responda. ¿Cuál de los dos autos tiene mayor velocidad? No, primero el primero. La velocidad del auto B es auto B. Bien, el auto B, noten ustedes acá, compañeros, que esta gráfica de tiempo versus posición, si hallamos nosotros la pendiente, que es delta de y sobre delta de x, podemos hacer que la velocidad de este carro en este punto es 10 sobre 4. 10 sobre 4 es mitad de 10, 5, mitad de 4, 2. 5 dividido entre 2, aquí está 2.5. ¿Cuál de los dos autos tiene mayor velocidad? Vamos a ver. El auto A. El auto A tiene 15 sobre 6. 15 sobre 6. En ese punto,
tiene la misma velocidad. Dice, ¿cuál de los dos autos tiene mayor velocidad? El auto A. Porque si hacemos ahora 15 entre 6, vamos a ver cuánto nos da. Escogemos un punto. 15 dividido entre 6 nos da 0,5. Pero si ustedes se dan cuenta, el auto A recorre una menor distancia en poco tiempo. En cambio, el auto B recorre la misma distancia en más tiempo. ¿Sí ve? Entonces el auto A. La velocidad de los autos se puede determinar por medio de la pendiente de la recta. Hacemos esto dividido entre esto. El valor de la velocidad del auto A es este. El valor de la velocidad, no este. La ecuación de la posición del auto B es este. 10 dividido entre 4. A ver, auto B. Ah, no. 5, 0, menos 0. A ver. Auto B. 10. Menos 5. Sobre. 4. 1,25. Sí, señores. Ahí está. A partir de la gráfica, responda. El gráfico representa la posición de un automóvil con relación al inicio de una carretera, en función del tiempo. Entonces la carretera, aquí está. Entonces, cuando pasa una hora, el carro ha recorrido 40 kilómetros. Cuando pasan 2 horas, después de esa hora, el carro recorre 40 kilómetros. O sea, ya se demoró el doble del tiempo en recorrer 40 kilómetros. A partir de una hora, el carro no recorrió distancia. Y a partir de 2 horas, el carro recorre 60 kilómetros en el sentido contrario. Dice, entre T4 y T6 la velocidad es T4 y T6 la velocidad es. Tendremos que hacer la pendiente. ¿La pendiente de qué? De esto. 20, 40, 60 entre 20. 60 entre 20 son 30. Y es negativo porque va en sentido contrario, ¿listo? De para abajo. La distancia total recorrida del automóvil es, a ver, 40 más 40, 80. 80 y 20, 100 y 60, 80, 180, si está por ahí. Poner 140. ¿Cuál es la velocidad del automóvil entre 1 hora y 3 horas? 1 hora y 3. 1 hora y 3. Entonces son 20 entre 20, son 10. La velocidad entre 1 y 3. 20, 40, 40, tatán, 20. 20 kilómetros por hora. ¿Cuál es el desplazamiento total del automóvil? Entre las 4 horas y las 6 horas el desplazamiento fue
60. Listo. Terminar intento. Enviar todo y terminar. 90 de 100. Uy, me quedó una mal. ¿Cuál fue? Esta. Ay, me quedó mal. Listos. Ahí tienen, muchachos. Tienen otro intento para que lo hagan. Yo me saqué 90 el primer intento. Pero ustedes inténtenlo otra vez. Mientras ustedes lo intentan, vamos terminando aquí la sesión. Les recuerdo por favor que ustedes tienen más clase ahorita, no se vayan a ir. Tendremos entonces la sesión de trigonometría de 1 a 2 y listo. Aquí en la clase pueden ver la presentación. En esta ocasión no me cargó la presentación, pero hicimos toda la explicación, toda el andamiaje, ¿cierto? Y listo. Listo, muchachos, voy a detener esta grabación.